El doctor Rodrigo Córdoba, que es psiquiatra, nos acompaña hasta ahora aquí en Noticias RCN para hablar un poco sobre este tema. Doctor, gracias por estar con nosotros. Andrea, muy buenos días. Bienvenido, doctor Córdoba. Felipe, muy buenos días. Doctor Córdoba, en casa las personas se preguntan si hay manera de predecir la actuación de un abusador, de un homicida, como es el caso de este presunto responsable de este crimen. Muy posiblemente este tipo de personas, que son trastornos de personalidad, son personas que han tenido este tipo de conductas de manera repetitiva, que han dado señales que muestran violencia, que han tenido abusos y que no tienen ninguna sensación de culpa, que no tienen ninguna intención de tener procesos de reparación, de pensar en cambiar, pues sin duda han tenido conductas repetitivas y se ha debido intervenir. Aquí casi la sociedad debería tener casi como algún muro en el medio para que la proteja de este tipo de personas. Bueno, las noticias dicen que ya hablan de que él le había sacado un arma a la esposa, que se había separado, que ya estaba solo. Sin embargo, algunos vecinos decían que no veía ningún comportamiento anormal. ¿Hay un perfil psiquiátrico o criminal que uno puede identificar y las autoridades digan, actuemos sobre esta persona? Generalmente esto tiene dos características. Uno, que son las personas que son incapaces de diferenciar la realidad interna, es decir, lo que se le ocurre con lo que pasa, que son los psicóticos o los trastornos, un trastorno mental establecido, que esas personas también se pueden detectar y se deben intervenir de manera precoz. Y este tipo de personas que tienen conductas repetitivas, asociales, generalmente teñidas de violencia, pero que muchas veces tienen un comportamiento social muy adecuado, es decir, que no se dejan traslucir, pero seguramente ya la señora había dado señales, aquel irascible que explotaba con facilidad, que a veces ese tipo de explosiones se magnificaban cuando había alcohol. Este tipo de personas, sin lugar a dudas, tiene una potencialidad de tener este tipo de conductas violentas. Lo que sí sucede ya, estas exageraciones, estas hiperexpresiones tan lamentables y tan dolorosas, pues sí ya es alguien que tiene un trastorno mucho más severo y que requeriría casi un manejo de protección para la sociedad. Doctor Córdoba, ¿por qué al final son los niños quienes en la mayoría de los casos son las víctimas de estos casos, las potenciales víctimas de esos criminales? Muy lamentable, porque en realidad pensar en el futuro de un país, a quienes más debemos proteger es a los niños. Pero este tipo de personas muchas veces son muy fuertes, son muy sólidos con los que se sienten más sólidos, con los que son más frágiles. Y en ese sentido sienten más vulnerables, pueden pasar mucho más, con mucha mayor posibilidad por los niños que tienen menos posibilidades de defenderse. A veces cuando encuentran gentes que los enfrenta, se hacen mucho más sumisos. Y eso es lo triste, que este tipo de personas pueden convertirse en peligro en las poblaciones más importantes pero más vulnerables. Claro que sí, hay que cuidar muchísimo a los niños y hay que estar atentos a los signos de alerta que nos dice el doctor Rodrigo Córdoba, a quien le agradecemos por estar con nosotros hoy aquí en Noticias RCN. Doctor Córdoba. Un gusto como siempre, Andrea y Felipe.